Hola a todos y toes, bien llegados y bien llegadas a otro capítulo. No son las tendencias con Magui ni les entrugues, pelacay son les entrugues que vosotros mismos podéis mandar a este programa, a esta gran cadena que el Pli presta. Mándenme por ahí alguna entruguina, a ver cómo va. Vale. Bueno, pues esta entruguina ye de Celso de la Felguera, que me dice lo siguiente, dizme, Magui, porque no sé, porque voy a imitar na voz, pero bueno, Magui, ¿tú qué opinas de les pises de piña? ¿Estás a favor o en contra? ¿No te parece que ya lle viejo y pasado de moda? Querido collaciu, acabes de nomar un asunto que divide a este país, la pizza con o sin piña. En los sentamos de la pizza, pues respondete asina, y era la novedad, que daba un toque hawaiano. Ahora mismo la pizza con piña no se pide en ningún lado porque está súper desfasada. Y aquí, que estamos grabando en Xixón, tenemos un montón de pizzerías y ellos meten nata, ellos meten cosas picantes, ellos meten de todo a la pizza, que ya no lleve un plato básico y simple. Yo diríate que sí, que yo estoy a favor de la pizza con piña. You monster. Otra entruga que me fa este señor de la Felguera, no Mau Celso, y la siguiente. ¿Qué teoría hay detrás de la pizza? Que esta pregunta es muy intrigada, sea lo que sea. Este señorino Mau Celso farme la siguiente entruga rebuscada, que es la siguiente. ¿Qué teoría escuéndese na pizza? ¿Por qué? ¿Por qué lo estoy yendo despacio? Porque me estoy adaptando a este personaje de la Felguera. ¿Por qué es redonda la pizza, la caja es cuadrada y córtase en trozos triangulares? Querido Celso, la verdad es que esta entruga que me acabes de hacer es tan compleja que hay que recurrir a los expertos de los Estados Unidos otra vegada, a los expertos de la NASA, a los científicos, a UNIOBI, porque la verdad es que yo deduzco, imagino que era de un señor o de una señora que ellos dio por las matemáticas. Sí, y si vos fijáis, en principio, camiento que la caja es cuadrada para poder manipularla mejor. Y camiento también que es circular, eso debido a que la idea primera era que los trozos fuesen triangulares, sí, como un triángulo rectángulo y hacer una circunferencia de 360 grados. Eso es la mi idea. Y porque quien la inventó, que no sé quién fue, con la idea de ser novedoso, pues diseñó la masa circular. Gracias, Celso, por mandarnos estos entrugues. Por favor, todavía no tengo la capacidad de pitonisa superior para estos entrugues tan complicados. Aquí el equipo que me entró la fame, lo que quiero es ir ya a por una pizza, a ver si me pagáis taque, porque, a ver, sois un poco agarris. Bueno, vecinos, ta llueu.